Entonces, para irles resumiendo, tenemos que saber que al menos hay dos especies de servidores públicos, empleado público y trabajador oficial, que entre esas dos especies de servidores públicos hay unas diferencias importantes respecto de las condiciones de trabajo y por lo tanto respecto de la estabilidad, pero que a ambas categorías se les aplica lo que se conoce como materias o condiciones de estabilidad, que son las que acabamos de ver. Tanto el trabajador oficial como el empleado público pueden tener fuero sindical, el fuero circunstancial es únicamente para el trabajador oficial, pueden tener el fuero por maternidad, pueden tener el fuero por discapacidad, pueden tener el fuero por padre o madre cabeza de familia, el fuero por prepensionable, llevamos 6, el fuero por acoso laboral y el fuero por ley de garantías. ¿Cómo hacemos valer esos fueros? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Qué establece la ley? En principio, estas 7 materias que son protectoras de la estabilidad para los servidores públicos, para quienes trabajen con el Estado, tienen una herramienta que sigue siendo bien importante, que es la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos fundamentales. Hemos considerado nosotros que en algunos casos la estabilidad constituye derecho fundamental. ¿Y cuándo constituye derecho fundamental? Cuando de por medio están derechos de menores, ¿cierto? O el mínimo vital del núcleo familiar del servidor del Estado que es retirado. Entonces se puede intentar una acción de tutela. Recordemos que para presentar una acción de tutela hay que hacerlo en un periodo de tiempo muy rápido, muy ágil, porque usted no puede dejar envejecer ese remedio, porque le van a decir usted se demoró mucho. Eso se llama inmediatez. Entonces, la primera herramienta para hacer valer este fuero de estabilidad, estos fueros de estabilidad, llamémoslo así, es la acción de tutela. La segunda herramienta es la demanda ante el juez competente. Digamos, un mecanismo constitucional llamado acción de tutela y un mecanismo legal llamado proceso ordinario, dependiendo de si es ante el juez administrativo para los empleados públicos o ante el juez ordinario laboral para los trabajadores oficiales. Ambos mecanismos se pueden utilizar. Es común que en algunos casos uno acuda primero a la tutela y posteriormente a la vía ordinaria o la vía larga, así la conocemos usualmente. Ojo, la vía larga para los empleados públicos se tienen 4 meses para presentarla o para demandar. Ojo con esto, que es en lo que se equivocan muchos empleados públicos. Si usted es empleado público, como le digo, los que trabajan en oficina, es despedido por cualquier razón y se cree que ese despido es ilegal, usted solo cuenta con 4 meses para ir ante un juez administrativo a que le resuelva si efectivamente el despido es legal o no y las consecuencias de haber actuado mal el Estado. 4 meses el empleado público, 3 años el trabajador oficial. ¿Cuáles son las razones por las cuales pueden sacar? Y entonces aquí vamos a diferenciar. Vamos a hablar primero del trabajador oficial. Como les decía, el trabajador oficial es el que se dedica a actividades, algunos le dicen que de pico y pala. Por regla general, un trabajador oficial es aquel que se dedica o que trabaja, presta servicio para una empresa del Estado que compite en servicios o en producción con una entidad privada. Esas empresas se llaman empresas industriales y comerciales del Estado. También se dice o se conoce que los empleados o las personas que se dedican a la construcción y sostenimiento de obra pública también se consideran trabajadores oficiales. La ley establece al menos 3 criterios para diferenciarlos, que no es del caso aquí mencionarlos. Uno, para quien trabaja, que es el que les digo, los que están en empresas industriales y comerciales del Estado, se consideran trabajadores oficiales como regla general. 2, el criterio material, que responde a la pregunta ¿qué hace? ¿Cuáles son las funciones? Si tiene funciones de construcción y sostenimiento de obra pública, será trabajador oficial. Si no tiene esas funciones, no lo será. Y 3, el criterio formal, y es cómo se vincula.
Si se vinculó mediante contrato de trabajo, será trabajador oficial, y se vinculó mediante acto administrativo, será empleado público. Vamos a hablar de cómo se le termina el contrato a un trabajador oficial, porque recuerde que él tiene un contrato de trabajo con el Estado. ¿Cómo se le retira del servicio? Ojo, hay varias formas muy parecidas a cómo funciona un trabajador del sector privado. Por expiración del plazo pactado o del plazo presuntivo, porque se termina la obra para la cual lo contrataron. Por la ejecución de trabajo accidental, ocasional o transitorio, por mutuo consentimiento, por muerte del trabajador, lógicamente, porque se liquida o se cierra la empresa, por decisión unilateral del empleador, ¿cierto? O por sentencia de autoridad competente. Esas son las razones por las cuales pueden sacar a un trabajador oficial. ¿Cuáles son las más comunes? Ojo, el vencimiento del plazo pactado o plazo presuntivo. Mire, con los trabajadores oficiales sucede algo que es en mi concepto, una injusticia bastante grande. No hemos podido, a pesar de que se ha intentado, mediante varios argumentos, tumbar, que declara inexequible esa facultad que se le entrega al Estado para despedir a sus trabajadores oficiales por una figura que se llama plazo presuntivo. ¿Qué significa el plazo presuntivo? Un trabajador oficial está vinculado por periodos de 6 en 6 meses. Es decir, su estabilidad puede durar a lo sumo 6 meses. Entonces hemos tenido casos de trabajadores, especialmente de los municipios de Colombia, esos de pico y pala, que llevan 20, 25 años trabajando con el Estado. Y les llega una cartica de despido diciendo, acogiéndonos al plazo presuntivo, su contrato termina tal día. Y sale, y lo sacan. Y llegan donde uno, doctor, es que tenía 25 años y me echaron sin pagarme plata. Y uno le revisa el caso y después de 25 años se quedó en la calle porque resulta que es legal. Esa figura del plazo presuntivo en nuestro concepto es bastante lesiva de los trabajadores. Y a lo sumo, ojo, a lo sumo puede aspirar a que le paguen 6 meses como indemnización después de 20, 25 años de trabajo. Esa es una forma de sacar a los trabajadores oficiales. Afortunadamente, muchos trabajadores oficiales están agrupados a través de un sindicato. Esos sindicatos tienen una convención colectiva y esa convención colectiva tiene una cláusula que bloquea los efectos del plazo presuntivo. Afortunadamente, pero es una injusticia bastante grande. ¿Cómo sacan entonces a un trabajador oficial? Esa es una, ¿cierto? La otra es, obviamente, por las razones que aquí estamos hablando, entonces opera muy parecido a como es el sector privado, con justa causa, sin justa causa. Si es con justa causa, el empleador tiene que decirle por qué lo sacó. Tiene que describirle las razones para que él pueda después cuestionarlas ante un juez, ¿cierto? Y si es injusta causa, simplemente le paga la indemnización que dice la ley. Ese es el resumen de los trabajadores oficiales que le prestan servicio al Estado para efectos del retiro del servicio. Ya habíamos dicho que si el trabajador oficial que es despedido o retirado quiere pelear porque considera que su despido es ilegal, tiene 3 años para presentar las acciones judiciales ordinarias que crea, ¿cierto? Y si va a acudir al mecanismo de la tutela, tiene que hacerlo casi que de manera inmediata. Pero vuelvo y le digo, estos tienen 3 años. Finalmente, vamos a hablar de las razones por las cuales pueden retirar del servicio a un empleado público. Ya vimos la diferencia, vamos a ver entonces cómo pueden sacar un empleado público. Las razones por las cuales pueden sacar de trabajar con el Estado un empleado público están expresamente establecidas en la ley y es la ley 909 del año 2004, la ley de carrera administrativa. Primera razón, si es de libre nombramiento y remoción, porque se declara insubsistente. Segunda razón, si está en carrera y le hacen evaluación por no haber pasado la evaluación que le hace
el jefe inmediato. Tercera razón, por renuncia. Lógicamente el empleado público puede presentar renuncia al cargo. Quinta razón, por reconocimiento de pensión, de invalidez o de vejez. Sexta razón, por una invalidez absoluta. Séptima, por edad de retiro forzoso. Por destitución como consecuencia de un proceso disciplinario. Por abandono del cargo, le declaran la vacancia. Por revocatoria de nombramiento si se posesionó sin tener los requisitos. Eso lo puede hacer el Estado cuando quiera. Por orden judicial. Porque se hace una reestructuración administrativa y le suprimen el cargo. Es muy común con el Estado que hagan una reforma y de esa reforma digan, habían 120 cargos de profesional universitario y solo vamos a necesitar 100. Suprimen la plaza de empleo de 20 y sacan a 20 personas. Obviamente por muerte del trabajador y otras que están establecidas en la ley. Fíjese que es un régimen absolutamente regulado, reglado. De esas causales no se sale para los empleados públicos. Pero vuelvo y les digo, estas personas, los empleados públicos, a quienes los declaran insubsistentes, a quienes los retiran por pensión, a quienes los retiran por retiro forzoso, a quienes los declaran insubsistentes por destitución como consecuencia de un proceso disciplinario, a los que les revocan el nombramiento por no acreditar requisitos, a los que les declaran la vacancia de cargo, a quienes les suprimen el empleo, etcétera. Solo tienen 4 meses para poder demandar después de que son retirados del servicio. Ojo, y la acción de tutela no le revive términos para efectos de que después puedan demandar. Es muy común, nos hemos encontrado en la oficina con errores, con casos donde a la persona le hicieron una tutela o puso una tutela cuando los echaron y se quedó esperando a que le resolvieran la tutela y cuando ya va a presentar la demanda ordinaria le han pasado esos 4 meses. La tutela no suspende los términos para demandar, ojo con eso. Bien importante, no suspende los términos. Entonces, si usted pone una tutela porque lo echan estando al servicio del Estado, su obligación es también demandar dentro de los 4 meses, porque la tutela, como les digo, tiene un procedimiento que el fallo del primer juez es muy ágil, pero el del segundo juez se puede demorar. Esperar el resultado de la tutela significa arriesgar que cuando ya lleguen al trámite ante el juez ordinario, le digan que se le ha vencido el plazo o el término, y eso se llama caducidad del medio de control o de la acción. Este es más o menos el bosquejo de cómo opera la desvinculación de un servidor que trabaja para el Estado. La recomendación siempre, sea un trabajador oficial o sea un empleado público, cuando tenga problemas con la estabilidad, es decir, cuando sea retirado, cuando sea despedido de trabajar con el Estado, acérquese ante expertos para que le digan si su retiro está o no está ajustado a derecho. Ballesteros, abogados asociados, tiene abogados especialistas en el derecho laboral administrativo. Tiene abogados que se dedican de manera exclusiva a atender los asuntos de los servidores públicos. Y desde ese punto de vista, tiene la capacidad de entregar un concepto serio de la situación para efectos de indicarle con total honestidad, tranquilidad y seguridad, en su caso no hay nada por hacer, no se ven posibilidades jurídicas o por el contrario, es posible que se intente, sea una acción de tutela o sea un proceso ordinario ante el juez competente. Lo importante es que consulten, lo importante es que se acerquen y de ahí saldrá un concepto que pueda ustedes dejarlos tranquilos porque definitivamente no hay nada por hacer o activar la jurisdicción en caso de que sea necesario. En esos términos, doctora Lisa, pasemos a ver si hay alguna pregunta en relación con el tema. Es un tema
que puede que no sea fácil desde el punto de vista práctico, porque es muy reglamentado, puede que los trabajadores del Estado se considere que tienen más tranquilidad en cuanto a la forma como se desarrolla eh, la ejecución contractual. Pero la realidad es que en el campo práctico los asuntos relacionados con las evaluaciones que pueden dar lugar al retiro, los asuntos relacionados con los procesos disciplinarios que pueden dar lugar al retiro y otros les da los lleva a que se asesoren y se acompañen para efectos de no tener problemas.